Muy buenos días, por acá activo mi cámara. Vamos a compartir entonces mi pantalla para arrancar. Bueno, muchas gracias. De verdad para mí es un placer poderlos acompañar el día de hoy, poder estar hablando de algo tan importante como es el soporte nutricional en la cicatrización y por qué es tan importante empezar a reconocer que la cicatrización de heridas necesita un manejo nutricional específico que debe estar contemplado dentro de un proceso de cuidado nutricional importante a nivel ambulatorio. Y es que cuando nosotros trabajamos a nivel ambulatorio, realmente creo que todos nos hemos encontrado con estos problemas. Tal vez más del 70% de los cuidadores son los familiares y en ellos podemos encontrar bastante desgaste del cuidador. Más del 60% tienen dos o más comorbilidades, más del 20% tienen problemas sociales, más del 10% pueden tener problemas económicos que hacen tan complejo también que las recomendaciones nutricionales que damos juiciosamente en los hospitales luego tal vez no se pueda reconocer en las casas o en los domicilios. El 5% aproximadamente de los pacientes que necesitan manejo domiciliario viven solos y necesitan un apoyo, una red de apoyo más bien, que haga que esos pacientes puedan intervenirse no solamente en los hospitales, sino también fuera de ellos. Entre el 40 y el 50% de los pacientes presentan alteraciones psicológicas, puede ser por ansiedad, puede ser por depresión, y eso lo hemos visto mucho más exacerbado en aquellos pacientes post-COVID que estamos viendo en el domicilio. Podemos encontrar entre un 20 y un 50%, más adelante vamos a revisar esas cifras más exactamente para un riesgo nutricional que podemos encontrar también en los hospitales. Y es que la nutrición está asociada sí o sí a los pacientes que están enfermos, que tienen algún tipo de lesión o que ya han venido de una hospitalización. Realmente cualquiera que esté enfermo o que esté lesionado está en riesgo de desnutrición, especialmente los adultos mayores. La misma hospitalización con la frecuencia empeora y ese estado nutricional, cada vez que haya una hospitalización, pues sigue empeorando también ese estado nutricional. Sabemos que los pacientes nos llegan a los hospitales desnutridos, pero que se desnutren aún más dentro de ellos. Así que podemos estar pensando que un 30 o un 50% de los pacientes pueden llegar con riesgo nutricional a los hospitales, pero que dentro de ellos se pueden desnutrir hasta un 75%. ¿Y cómo los estamos entregando luego a la comunidad y al domicilio? La pérdida de masa corporal magra retarda la recuperación e impide la rehabilitación y estamos muy claros en que tenemos evidencia suficiente que nos obliga no solamente a determinar un peso y una talla para hacer una clasificación nutricional por índice de masa corporal, sino que también tenemos que ir un poco más allá y ahondar acerca de la masa muscular como rol importante dentro de esa recuperación nutricional como tal. Y el riesgo de morir aumenta cuando la ingesta de alimentos está limitada por la enfermedad o por la lesión, que lo hemos encontrado también, sobre todo cuando tenemos el estudio sobre todo de Nutrition Day, que hace que podamos analizar que los pacientes que no comen lo suficiente tienen relación directa con esta mortalidad de hasta 3 veces más aquellos pacientes que sí realmente consumen todos los alimentos según las recomendaciones nutricionales dadas. La prevalencia de malnutrición en todos los escenarios de atención en salud realmente es muy alta y se considera un problema de salud pública, como podemos ver tanto a nivel comunitario, donde encontramos cifras entre el 3 y el 11%, como a nivel hospitalario, que tenemos cifras entre el 18 y el 39%, que se exacerban un poco más a nivel crónico. Sabemos que en esas unidades de cuidado crónico, en esos home care, podemos encontrar pacientes entre un 20 y un 39%. Y que estas cifras de malnutrición están directamente relacionadas con unas consecuencias que nosotros necesitamos empezar a sensibilizar dentro de los grupos de manejo médico nutricional, porque un paciente que puede estar más tiempo en el hospital, que puede regresar al hospital en cualquier momento, que tiene mayor riesgo de caídas o de fractura, de fragilidad, claramente un aumento de la mortalidad o de menor calidad de vida, hace que nosotros entendamos
que si no hacemos una intervención nutricional adecuada en estos pacientes, pues los costos hospitalarios también se nos van a aumentar, se nos siguen aumentando realmente muchísimo. Así que lo que nos compete en este momento, pacientes en cuidado crónico, revisemos tal vez cómo están esos pacientes cuando llegan a los home care, cuando llegan a las unidades de cuidado crónico o cuando los estamos atendiendo en el domicilio, de alguna manera que podamos entender que si ese paciente está desnutrido, nosotros necesitamos intervenir rápidamente en ellos para que tengamos luego mejores desenlaces clínicos. La sarcopenia y la nutrición están directamente relacionadas con estos desenlaces clínicos, que hace que nosotros empecemos a traducir en una forma un poquito más macroeconómica del soporte nutricional, y es por qué nosotros tenemos que pensar frente a los componentes de costo-efectividad de la intervención nutricional, que hace que de alguna manera nosotros podamos justificar la intervención que hagamos en estos pacientes. Así que dentro de los desenlaces clínicos, claramente tenemos desenlaces clínicos de cicatrización de heridas reducidas cuando tenemos pacientes con sarcopenia o con malnutrición. Y fíjense que cuando nosotros tenemos pacientes que han perdido no solamente peso, sino masa muscular, está también por evidencia científica directamente relacionado con complicaciones que además de eso se relacionan con una mortalidad que va en incremento dependiendo de la pérdida de esa masa corporal celular. Aquí podemos ver en el caso de cicatrización de heridas, ya una pérdida de masa muscular del 20% hace que se disminuya la capacidad de cicatrización y hay un aumento de la edad y de las complicaciones infecciosas, y está relacionada con un 30% de la mortalidad. Así que, en definitiva, seguimos en ese proceso de concientización de por qué es tan importante definir la composición corporal de los pacientes para poder intervenir también rápidamente. Desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica hemos venido trabajando en este modelo de cuidado nutricional donde se basa precisamente en poder hacer una detección del riesgo nutricional rápido que haga que yo luego de eso haga una valoración nutricional que me dé un diagnóstico nutricional y me enfoque unos objetivos nutricionales específicos para que se empiece a hacer una implementación de la terapia nutricional especializada. Esto no solamente es para los pacientes hospitalizados, sino también para aquellos pacientes que hacen parte de los modelos de atención de cuidado crónico ambulatorio. Así que dentro de esa implementación de la terapia nutricional está el que podamos tener un nutricionista al lado que esté valorando nutricionalmente el paciente y esté tomando decisiones frente a la prescripción de esa terapia médica nutricional, sea una nutrición enteral, sea una nutrición parenteral, sea un suplemento nutricional oral o sea simplemente hacer una optimización de la dieta que permita que nosotros podamos cubrir los requerimientos nutricionales de estos pacientes. Como para hablarles un poco acerca de esos indicadores de calidad de la atención nutricional, les quiero contar que en Colombia cada año se hace un Día de la Nutrición. Es una iniciativa que viene desde la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, ESPEN, que se llama Nutrition Day para el mundo. Lo que hacemos acá es precisamente recoger una información importante del proceso de cuidado nutricional institucional y cómo estamos entregando los pacientes nuevamente a la comunidad y a estas unidades de cuidado crónico. Fíjense que en el paso 5 y en el paso 6, que es donde ya yo voy a entregar a este paciente, cuando hablamos del paso 5, estamos hablando del manejo nutricional al alta, las recomendaciones nutricionales que se dan en los hospitales que están participando en el Nutrition Day, que son en promedio 50 instituciones a nivel nacional y 70 países a nivel mundial, nos habla de un 85% de los pacientes que reciben algún tipo de recomendaciones nutricionales. Pero cuando nosotros le preguntamos a los pacientes si conocen su proceso de cuidado nutricional, fíjense que aquí creo donde estamos fallando más, porque nos indican los pacientes que realmente no conocen
su proceso de cuidado nutricional. Solamente un 22% de ellos nos indica que reconoce el proceso de cuidado nutricional que se ha hecho intervención en ellos. Así que aquí tenemos nosotros no solamente que fijarnos en el papel de las recomendaciones que se entregan a las instituciones, sino ir un poco más allá y hacer una educación nutricional que permita al paciente reconocer ese proceso de cuidado nutricional y que yo tengo que continuar ese mismo proceso de cuidado nutricional. Y cuando estamos hablando del seguimiento al egreso, lamentablemente tenemos una tasa de reingresos del 10%, es una tasa de reingreso muy alto. Este estudio no nos dice exactamente si es una tasa de reingreso por cuestiones nutricionales, pero sí nos acerca a la posibilidad de poder mejorar también la educación nutricional que haga que esos pacientes, al menos por las causas que deriven de la malnutrición, no se acerquen estos pacientes a los hospitales nuevamente. Dentro del Nutrition Day, uno de los datos que nos arroja es a qué pacientes se les hace tamizaje nutricional al egreso hospitalario. Y fíjense que solamente el 2% de los pacientes tiene algún tipo de tamización nutricional para poder hacer ese anclaje en el manejo nutricional. Y el peso es una medida que nosotros quisiéramos tener, ojalá en el 100% de los pacientes, de tal manera que cuando ustedes reciban los pacientes en las unidades de cuidado crónico, sepan cuánto pesa realmente el paciente y además reconozcan si el paciente ha perdido peso o ha perdido masa muscular dentro de los hospitales. Y fíjense que solamente el 6% de las instituciones refleja que toma el peso al alta hospitalaria. Ahora, las cicatrices fueron consideradas por los bucaneros y por ciertas fraternidades en tiempos anteriores un signo visible de coraje y de determinación, pues hoy en día son contempladas como un impedimento en términos físicos y también en términos mentales. Así que entrando un poco al tema de la cicatrización de heridas y por qué es importante el soporte nutricional, lo primero es entender cuál es tal vez la prevalencia y la incidencia de precisamente las heridas que se presentan en los pacientes. Este es un consenso español donde nos muestra que la prevalencia y la incidencia es muy alta en el hospital, pero también es muy alta en las unidades de cuidado crónico. Y cómo nosotros tenemos que también empezar a cuantificar los pacientes que tienen heridas para poder revisar realmente a quienes tenemos nosotros que darle mayor soporte o intervención nutricional diferenciada en estos pacientes. Sobre todo, pues lo más importante, esas úlceras de miembros inferiores o esas úlceras de presión, que es donde más realmente se encuentra prevalencia e incidencia. Cuando yo hablo de costos hospitalarios derivados de la falta de intervención, estoy siendo fundamentada en un estudio con datos colombianos que se hizo el año pasado, donde se pudo establecer que proporcionar una terapia nutricional temprana podía ahorrar hasta $1,351 por paciente. La prevalencia en Colombia de la malnutrición es del 38%. Y si yo esos $1,351 los multiplico por el 38% de los pacientes que pueden estar en una unidad hospitalaria o de cuidado crónico, fíjense que podemos tener un potencial ahorro de $862 millones. Creo que es un ahorro muy importante que podemos presentar ante cualquier gobierno, porque nuestro sistema de salud tan roto creo que se interesaría por este tipo de ahorros. Entonces, ¿qué papel juega realmente la nutrición del paciente que tiene heridas crónicas, entendiéndolas como ellas? Lo primero es entender las fases de la cicatrización de heridas. Aquí depende realmente esta cicatrización de heridas de tres factores importantes. El primero, la gravedad de la lesión. El segundo, la activación de la cascada inflamatoria y el soporte nutricional. Y depende también de la fase en la que nosotros vayamos a intervenir a nuestros pacientes. ¿Por qué?
porque tiene 4 fases importantes. La homeostasia, que es la fase inmediata, donde aquí se encuentra vasoconstricción, activación y agregación plaquetaria, hay una liberación de factores de coagulación y de crecimiento, hay un factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento transformador beta por plaquetas, queratinocitos, macrófagos y fibroblastos. Luego tenemos la fase inflamatoria, donde tenemos que esta es una fase que se maneja aproximadamente 24 horas posterior a la primera fase, pero que puede durar hasta meses esta fase. Aquí hay una activación de los neutrófilos y macrófagos que liberan citoquinas y quimiosinas, que hace que el factor de crecimiento realmente empiece a intervenir y que este factor de crecimiento, al igual que el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento endotelial vascular, hagan una eliminación de desechos y patógenos en el sitio de la lesión. Luego tenemos la fase de proliferación, donde aquí ya tenemos fibroblastos y queratinocitos en ese sitio de la herida. La proliferación se caracteriza por el reemplazo de la matriz provisional por una matriz de tejido conjuntivo, una granulación, empezamos ya a tener nuevo tejido conjuntivo y vasos sanguíneos microscópicos, que es la angiogénesis y la epitelización. Y con esto, pues los queratinocitos ayudan a la epitelización y también en la angiogénesis para que se restaure nuevamente el flujo sanguíneo. Y una cuarta fase, que es la de remodelación, donde ya aquí tenemos el tejido de granulación madura, hay una matriz extracelular que se remodela bajo la influencia de factores de crecimiento y hace que empecemos a tener una cicatrización franca en esta fase. ¿Qué factores del proceso de cicatrización se afectan? Realmente lo que se encuentra es que tenemos muchos factores que afectan este proceso de cicatrización, pero que dentro de ellos sí vamos a tener siempre en la parte nutricional, y que los pacientes con malnutrición o con deficiencias nutricionales necesitan una atención adicional para poder realmente intervenir rápidamente frente a ellos. Cuando nosotros hablamos de precisamente la prevalencia de esos factores de riesgo, fíjense en este estudio, encontramos en este estudio, que es un estudio alemán del año pasado, encontramos que el segundo factor más importante en esa cicatrización de heridas vuelve a ser la falta de nutrición o la malnutrición después de la edad con un 16%, la desnutrición con un 10.8% y luego el sexo con un 8.5%. Ahora, hay bastantes investigaciones que demuestran que la desnutrición afecta negativamente ese proceso de cicatrización. ¿Por qué? La desnutrición prolonga la fase inflamatoria, hace que se disminuya la proliferación de fibroblastos o formación de colágeno y hay una reducción de la resistencia de la tracción y de la angiogénesis, como veíamos anteriormente en las fases de cicatrización. Puede también ese paciente desnutrido hacer una disminución de la función de las células T, de la actividad fagocítica y de los niveles de complemento y anticuerpos. Estas alteraciones en la función inmune pueden causar aumento de las complicaciones de la herida, como la de retrasar esa cicatrización o esa curación, y sobre todo hay algo de evidencia para los pacientes quirúrgicos también. Ahora, empezando entonces el manejo nutricional de los pacientes con estas heridas, arrancamos con calorías. ¿Qué hay que manejar allí? Es necesario revisar individualmente qué necesidad calórica tiene este paciente. Es necesario para el anabolismo, para la síntesis de nitrógeno, para la formación de colágeno y para la cicatrización de heridas. Recordemos que la glucosa es la principal fuente de combustible para esa síntesis de colágeno y que la fuente más eficiente de combustible está comparada con la grasa o con la proteína, es precisamente la glucosa. Si no tenemos un buen sostén calórico que haga que la proteína realmente funcione. Y las necesidades individuales dependen de también muchos factores, de la edad, si tiene actividad física, cómo está su componente nutricional, qué tanta variabilidad tiene la tasa metabólica basal, las comorbilidades también que tenga el paciente, el nivel de actividad y estrés de la enfermedad, la severidad y el número de heridas claramente, o el tamaño de la herida y la etapa del proceso de cicatrización en la que tengamos nosotros que intervenir a nuestro paciente, y por eso siempre estamos midiendo también las heridas.
Según ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, nos recomienda que se haga entre 30 y 35 calorías por kilo esta intervención y que los pacientes que estén desnutridos se maneje unas calorías entre 35 y hasta 40 calorías por kilo. Ahora, proteínas es muy necesaria para la síntesis de enzimas involucradas en la cicatrización. Realmente es un nutriente que necesitamos siempre sí o sí y que sea, después de tener un buen sostén calórico, el macronutriente más importante a ofrecer en la dieta o en el soporte nutricional. Ella nos permite la proliferación de las células y del colágeno y la formación de ese tejido conectivo. Así que en todas las etapas de la cicatrización, la proteína va a estar interviniendo siempre. Claro está, las recomendaciones nutricionales dependen también del tipo de la severidad de las heridas y por eso se hace una recomendación un poco amplia en un rango de recomendación entre 1.2 y hasta 1.5, pero si el paciente está realmente catabólico y tiene más de una herida o tiene una úlcera de presión en etapa 3 o 4, puede requerir hasta 2 gramos por kilo día de proteína con un buen sostén calórico, como lo decía previamente. Aminoácidos que realmente son importantes en el soporte nutricional de los pacientes, estaríamos pensando de estos 4. La arginina, la glutamina, la metionina, la lisina y la prolina también lo podemos incluir. Está la arginina como un aminoácido que no es esencial, pero que está enfocado en la síntesis de proteína directamente, en la proliferación celular y en la producción de colágeno que mejora la función inmune y la producción de óxido nítrico que se necesita también para la cicatrización de heridas. La recomendación de adición a la dieta o al soporte nutricional está entre 6 y 18 gramos al día, o si lo quieren hacer por kilogramo, entre 0.25 y 0.45 gramos por kilo. En el caso de la glutamina, la glutamina es tal vez el donante de nitrógenos para la síntesis de otros aminoácidos, interviene en la síntesis de nucleótidos de las células, incluyendo los fibroblastos, las células epiteliales y los macrófagos. Tiene una función inmune también clara y a través de la proliferación de los linfocitos se convierte en un aminoácido realmente imprescindible en la fase inflamatoria de la cicatrización. La recomendación es de 0.25 a 0.5 gramos por kilo día. Y tenemos estos otros 3 aminoácidos que pueden intervenir también, como por ejemplo la metionina, que es precursor de la cisteína y estimula la proliferación también de los fibroblastos y la síntesis de colágeno, la lisina y la prolina, que son precursores de colágeno también. Dentro del soporte nutricional tenemos que estar también interviniendo en cuanto a los ácidos grasos. Realmente el papel de las grasas en la cicatrización de las heridas no ha sido muy estudiado y aún no tenemos evidencia suficiente, pero sí tenemos claro que los pacientes que se les hace una intervención desde los ácidos grasos modificados, pues hace que también la rama inflamatoria mejore en estos pacientes y que además las prostaglandinas, como juegan un papel importante en el metabolismo celular y la inflamación, se modifiquen para así tener una recomendación llevada más a ácidos grasos omega 3 que omega 6. Recordemos que el aporte lipídico será inferior al 10% de las necesidades de calorías no proteicas y en todo caso deben ser no superiores al 30% de ese valor calórico total. El agua también fundamental, asegurar una ingesta adecuada de agua es necesario para la perfusión y para la oxigenación de esos nuevos tejidos o de los tejidos sanos que necesitamos curar. Las recomendaciones para la ingesta diaria son de 30 mililitros por kilogramo o de 1 a 1.5 mililitros por caloría consumida. Realmente necesitamos tener un aporte de agua suficiente porque necesitamos cubrir esas demandas de líquidos importantes. Una ingesta de líquido de alto contenido proteico, pues va a necesitar una adición de agua. Los exudados o los altos exudados necesitan también de contenido acuoso para poder manejar mejor esa intervención. El tratamiento de la succión o de la terapia de presión negativa de la herida que en algunos pacientes podemos tener necesita de igual manera de buenos líquidos. Ahora pues tenemos realmente dentro de esa respuesta inflamatoria, tenemos
la posibilidad de intervenir desde también micronutrientes que nos ayuden en esa intervención. Tenemos acá la vitamina A, la vitamina C, el complejo B, el cobre, el zinc, como realmente precursores de de los fibroblastos y que se vuelven como cofactores para las coenzimas necesarias en esa formación de colágeno y de granulación de los tejidos. Cuando revisamos un poco la evidencia, podemos encontrar recomendaciones de farmaconutrientes como los que acabamos de hablar, que son efectos terapéuticos que encontramos en los nutrientes. Y fíjense cómo en la parte de cicatrización nos está haciendo la última recomendación de medicina intensiva para los pacientes críticos, la necesidad sí o sí de tener nosotros la intervención de todos estos farmaconutrientes tenemos la posibilidad de tener adición de algunas vitaminas que nos ayuden precisamente en la recuperación y la cicatrización de estas heridas. Así que, por ejemplo, en la fase inflamatoria tenemos la necesidad de intervenir también con vitamina A, proteína, vitamina C, en la fase proliferativa vitamina C, vitamina A y zinc, y en la fase de remodelación tener en cuenta la proteína y los aminoácidos específicos de los que hablamos previamente. Se hizo una revisión acerca de vitaminas y la participación en la cicatrización de heridas en un rango entre el 2007 y el 2011, y aquí podemos encontrar alguna evidencia en cuanto a estas vitaminas y que es importante adicionarlas al soporte nutricional. En el caso de la vitamina A, C y E, se encuentra que hay una incidencia significativa en aquellos pacientes que tienen úlceras de presión y que realmente hacer una intervención de ellos hace que la cicatrización se haga más rápido. En el caso de la C y E, también se encontró una disminución a la mitad del área, aproximadamente un 53% de esa úlcera de presión. Por aquí encontramos otras más, la A y K, donde se encuentra que ingestas reducidas de estos nutrientes se asocia a la gravedad de la herida crónica. En el caso de la A, que influye positivamente en la disminución de la cantidad de la lesión y en la cicatrización después de, por ejemplo, una pielonefritis. Ahora, simplemente para ir terminando, porque sé que ya estoy como corta de tiempo, les quiero mostrar esta revisión sistemática donde se hizo una identificación de estudios también de larga data, donde se pudo revisar realmente si había o no había diferencias en los pacientes que se hacía intervención temprana de soporte nutricional y que además se intervenía con nutrientes específicos. Aquí podemos encontrar en este estudio del 2004, donde se manejó este estudio para 39 pacientes, donde se les dio suplemento nutricional durante 3 semanas, 2 a 3 veces al día, y se pudo encontrar que se encontró en ellos una reducción del área de la úlcera de presión de 23.6 centímetros a 19.2 centímetros, una reducción del exudado de las úlceras infectadas y una reducción en la incidencia del traumatismo. Por este lado, otra investigación que se hizo con 245 pacientes que tenían larga estancia y que tenían úlceras de presión, se les dio lo mismo, 2 a 3 suplementos al día durante 9 semanas, y se encontró que se encontró una reducción del área de la úlcera de presión también significativa, y se encontró un cierre completo de la herida después de 3 a 9 semanas, haciendo una diferencia entre el 7 y el 20% realmente, con una reducción del exudado donde se pudo realizar una intervención en pacientes postquirúrgicos, se les entregó un suplemento nutricional 2 veces al día y se realizó un seguimiento para poder revisar que la intervención nutricional reducía la incidencia de las úlceras de presión hasta en un 4%, una reducción de la incidencia de las úlceras de presión grado 2 hasta en un 9%, y que el tiempo de inicio de la úlcera de presión era de 2 con los pacientes que tenían intervención versus los que tenían no intervención. Ese es un ejemplo simplemente para que revisen visualmente dentro de uno de los estudios
cómo la úlcera de presión de grado 4 en un paciente después de 3 semanas hasta 9 semanas de intervención nutricional se puede visiblemente entender cómo reduce el tamaño de la herida y la significancia en cuanto a su severidad. Necesitamos realmente entender que el apoyo y el cuidado de las heridas necesita de un trabajo interdisciplinario que entre todos tenemos que apoyarnos para que este paciente pueda salir adelante y su herida sane realmente y vuelva a tener una calidad de vida que entienda que el paciente lo podamos volver a reintegrar a su productividad y a su comunidad a nivel social adecuadamente. Recordemos que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Si nosotros no hacemos una determinación del riesgo nutricional, no podemos hacer una intervención adecuada porque los pacientes no van a estar diagnosticados. Entonces aquí la recomendación es que hagamos una tamización nutricional que haga necesario una valoración nutricional y que después de ello se pueda intervenir en un paciente de manera oportuna, clara y con lo que se necesita realmente en cuanto a macro y micronutrientes. Muchas gracias.